Hola, muy Hola, buen ¿cómo día, están? tarde, noche, lo que sea. Bienvenidos a otro video del canal de Mniscata y hoy vamos a hablar de un tema que ha estado muy en boga en los acontecimientos, sobre todo del último tiempo. Me refiero a la situación mundial que ya todos sabemos cuál es, la situación que está por todas partes, Sanitaria. claro, sanitaria entre comillas, Bien. la pandemia, ya, yo lo voy a decir directamente, si tú quieres puedes llamarle de otra forma, como quieras. Entonces vamos a hablar hoy de la empatía, esta palabra que tanto se ocupa, se lanza por ahí, idas, vueltas, en esta situación especial. Entonces, para empezar, yo quisiera que tú me contaras, ¿cómo Bien. introducirías este tema? Bueno, viste Mauricio que hay dentro de los protocolos que se habla del protocolo sanitario, está el eslogan muy usado del cuídate, cuídame, ¿verdad? Así Bien, es, está la obligatoriedad de la famosa mascarilla, acá en Uruguay en centros cerrados, ¿verdad? Porque claro. no se habilitó eso para la calle, para los espacios libres, ¿no? Abiertos. Aún así, vemos que, bueno, hay mucha gente también que de alguna manera se apropia de esto del cuídate, cuídame, y apela a esto de la empatía, ¿no? De la responsabilidad, diciendo es tu responsabilidad, la responsabilidad del otro, cuidarme, y para eso respetar estos protocolos, Seamos empáticos, se dice, hay que ser ese tipo seamos de cosas, ¿no? seamos empáticos, estaba el quédate en casa también y todo esto, Claro, ¿no? sí. Bueno, lo que habría que ir viendo realmente es esto de la empatía en este contexto, ¿no? Porque además no, bueno, eso sería un tema para otro video, ¿no? No o sea, las posturas científicas, la postura de médicos no todas coinciden. Hay médicos y científicos que están siendo también no escuchados y están siendo desestimados, por ejemplo, al decir que las mascarillas no sirven para un pepino, Yo diría ¿no? que no solo eso, sino que también Mm. incluso censurados, ¿no? O sea, directamente acallados. Censurados. ¿Tá? Eso en primer lugar, que Ujú. hay voces, incluso dentro del establishment científico, médico, muy discordantes y que las campanas que se están haciendo sonar son de un lado nada más. Nos están habilitando debates que se pidieron por parte de colectivos, asociaciones como Médicos por la Verdad, particulares, también médicos particulares. Y gente Y, también sin asociación. y Hay mucha gente gente que lo está pidiendo, también que que es dice, nos muy gustaría ver válido y que no, esto. o sea, es un asunto colectivo esto, Claro, ¿verdad? Un asunto social, es por toda, o sea, toda la sociedad está implicada. Entonces, claro, ¿no? Los individuos en sí, cualquier ciudadano de a pie también tiene todo su derecho a esto de que sean contempladas, por lo menos analizadas, escuchadas, confrontadas ciertas posturas sobre esto. Bueno, más allá de todo eso, está esto, como decía Mauricio, de la empatía, por ejemplo, con la mascarilla, ¿no? ujú, ¿Qué pasa si yo no quiero usar, pero no creo en la mascarilla, más allá de los reglamentos que hay en ciertos centros? Hay a veces familias que están presionando. También en el ámbito familiar hay ciertos familiares que presionan en nombre de la empatía. Entonces, lejos de juzgar a estas personas, vamos a no caer en eso, sino comprender la situación, entrar en ese paradigma de la comprensión. Bueno, ¿qué se está haciendo? ¿Realmente se está pidiendo empatía? ¿Se está empatizando? ¿Se le está dando su justo lugar a la empatía cuando la introducimos en este contexto? Pues no. Acá acabamos, ¿no? ujú. La mascarilla, por ejemplo, nosotros vemos que se trata de una estrategia de guerra psíquica, más que nada, ¿no? Un moldeado de comportamiento y hay ya evidencia suficiente, por lo menos para confrontar con otras más oficialistas, para decir, bueno, esto está sirviendo más que nada a ciertos propósitos geopolíticos específicos, pero nada de esto tiene que ver con la salud. Cuando hablamos de responsabilidad, ¿no? Se pide responsabilidad. Eh,
Responsabilidad viene de la etimología en latín del origen responsum y respondere, que es justamente responder con compromiso y conciencia. Entonces, aquí ya al no analizar posturas diversas no hay justamente conciencia, porque la conciencia analiza todos los puntos de vista, ¿verdad? Y también respeta la libertad del otro, ¿tá? Del que tiene sus argumentos y sus herramientas para decir, bueno, mi libertad está en nadie manda sobre mi propio cuerpo, esa es mi libertad y yo la siento. Y esa es una empatía muy válida, muy digna también. Entonces aquí lo que vemos es cuando el riesgo de todo esto es cuando la empatía es en realidad manipulación disfrazada. ¿Tá? Cuando caemos en esas redes, en las redes de la manipulación. Entonces, la empatía es compasión, en realidad, ¿no? O es prima hermana de la compasión. La compasión está lejos, la compasión verdadera, de las manipulaciones. Está muy lejos porque respeta la libertad del otro y es proactiva, es transformadora. Justamente la compasión, no, por ejemplo, no nace del miedo, no nace de la culpa y no nace de la lástima. Bueno, me quitaste las palabras de la boca. Era exactamente lo que yo iba a comentar. Bueno, últimamente veo que se está usando mucho esto de la empatía como una especie de arma arrojadiza con la que se pretende que el otro se comporte como a mí me parece que debería hacerlo. En lo particular, yo también entiendo empatía, para que a ver si estamos hablando de lo mismo, como la capacidad de sentir lo que el otro siente y de comprender ese sentir. Exacto. Así entiendo yo la empatía. También lo veo como bastante cercano a la compasión en cuanto al asunto del sentimiento, desde que se hace desde lo que yo siento, no es de lo que yo pienso, no, es como que se siente y entonces se comprende. Y hay en esto, yo quería recalcar, para complementar un poco lo que tú decías, un detalle muy curioso. Por ejemplo, si yo estoy enganchando con esta campaña de miedo global, que es la agenda COVID, porque de pandemia no le veo mucho, digamos, o sea, es una pandemia, pero bueno, cada uno es libre de pensar lo que quiera. La cosa es que si yo estoy enganchando con esta campaña de miedo global y saco este argumento de que quien no usa el trapito en la cara, que de quien no se priva de disfrutar en la playa, de quien se junta a celebrar, que se junta con más personas y todo eso, a menudo a esas personas se las acusa de poco empático, de que lo que hacen es falta de empatía y todo ese tipo de cosas. Pero resulta que si aplicamos la definición de empatía, nos damos cuenta rápidamente de que quien así dice no se está poniendo en el lugar del otro. Porque, por ejemplo, si yo soy el que tiene miedo y el otro no, claro, no es empatía pretender que el otro esté asustado y paniqueado como yo, porque no siente eso, siente otra cosa. Entonces no es empatía, es lo que yo estoy tratando, es de manipular, como tú dijiste, para transferirle, para proyectarle mi miedo. Es excelente lo que tú decís, Mauricio, porque ese es un argumento muy potente, porque yo puedo comprender al que tiene miedo, o sea, que su miedo lo disfraza de empatía y respetarlo, decirle, a ver, tú tenés tanto miedo de un contagio, de un virus que te han vendido como letal, aún falten muchas evidencias, o hay muchas evidencias de que hay muchas cosas, por lo menos, que huelen muy feo en todo esto. Bien, yo te respeto todo eso y tú podés no salir más de tu casa, aislarte, ponerte todos los trapos que quieras en la cara. Perfecto, yo no voy a intentar convencerte y ni siquiera tengo el derecho de juzgar. No es válido decir, no, sacate el trapo por favor. No, pero ¿qué estás haciendo? ¿Me estás poniendo en riesgo a mí por usar el trapo? No, yo creo que el otro tiene todo el derecho a transitar y a vivir su proceso de miedo, o quizá tenga razón y en el fondo supongamos, ¿tá? Y eso es empatizar. Realmente decir, bueno, yo no tengo por qué convencerte justamente de que uses o no uses el trapo en la boca. Ahora, el tema es que tú me obligues o me presiones para que lo use yo. ¿Cuál es el argumento que usan ahí? El contagio. Sí, que eso daría para varios videos más, analizar este argumento. Lo que yo comentaría es que, ibas a decir algo más antes de... No, igual seguí tú si querés, sí.
Claro, yo lo que iba a decir es que, tal como notas, es un ida y vuelta. O sea, son dos caras de la misma moneda, no es solo para un lado, es un ida y vuelta. Exacto. Entonces, esta situación es un autoengaño cuando alguien habla en esa tesitura como la que comentábamos, porque lo que en realidad está pretendiendo es que el otro sienta miedo porque él lo siente. O sea, que porque yo siento miedo, el otro también tiene que sentirlo. Y no tolero que no sea así. Entonces, de la boca para afuera, yo invoco palabras como conceptos como la empatía y toda la responsabilidad y ese tipo de cosas, pero lo que está sucediendo es otra cosa. Entonces, en este caso, la empatía tiene dos caras. Bueno, seguramente en muchos casos, pero en este caso que estamos viendo, la empatía tiene dos caras. Una es, tal como tú dices, aceptar que quienes eligen posicionarse en el miedo, vivir la situación desde ahí, lo vivan y hagan lo que crean que es mejor para ellos para afrontar esa situación desde donde están. Ya sea ponerse un trapo en la cara, encerrarse, no juntarse con gente, ponerse pinchazos, lo que sea. Hay que entender que si se han posicionado allí, seguramente algún propósito tendrá para ellos. Y la otra parte de estas dos caras de la moneda es que si tú tienes miedo, pero yo no, entonces no vengas a meterte tampoco ni a proyectar ese miedo esperando que yo lo comparta, porque eso no es empatía, eso es manipulación. Son cosas nada que ver. Son dos caras, una ida y vuelta de la misma moneda. Eso quería comentar. Perfecto, Mauricio. Cuando hablamos de digamos, la estrategia usada del contagio, ¿no? De, bueno, me vas a contagiar, entonces me vas a lastimar, me vas a enfermar, tú me vas a enfermar. Partimos de esa creencia, de que el otro enferma. ¿tá? Y con la culpa, con el ingrediente de la culpa ahí atravesando, ¿no? A esta persona que enfermó, mató al otro, se lo ve como un asesino potencial, portador de este famoso virus. Una bomba biológica andante, claro, es lo que nos quieren convencer. Una bomba biológica andante. Entonces es el creerse que soy culpable de que el otro enferme, ¿tá? Eso es caer en la manipulación más grande. Porque justamente en videos anteriores lo hemos visto, hemos insistido mucho en esto, es el arquetipo, la imagen del salvador o el asesino externo a través de la vía de un virus, etc. ¿tá? El otro me mata solo con el aliento o con pararse acá al lado, el otro me salva y estamos en una guerra psíquica plena en realidad, ¿no? Está dentro de ese paradigma. Si nosotros vamos más a las bases de cómo se forma la formación, la gestación de la enfermedad, cómo se desarrolla y el propósito, sobre todo el para qué de la enfermedad, no tiene nada que ver con esto. Nada que ver con esto. 5 leyes biológicas del Dr. Hammer. Descubiertas por el Dr. Rick Hammer. Digamos, más allá de todo eso, es justamente, es una falta de respeto realmente creer sin evidencias científicas de que el otro realmente es culpable y responsable de enfermarme a mí, porque además en la lógica de la enfermedad, el para qué arma el cerebro la enfermedad, es un sinsentido biológico total eso. Es faltarme el respeto a mí mismo también, desconociéndome el para qué mi cerebro arma la enfermedad. Más allá de proyectar en el otro la culpa de mis estados. Toda la responsabilidad está en el otro de mi cuerpo, mis estados, mi salud, mi muerte. Y no estamos hablando de que el otro viene y me atraviesa con una lanza. No. Estamos hablando de cuestiones de virus, bacterias, o sea, parte del proceso de la enfermedad en sí. Totalmente, es una superstición o una creencia, si tú quieres llamarle, lo que se está tomando como un dogma, como una verdad absoluta. Tampoco es muy empático pensar que esa es la única cosa que hay. Hay otros paradigmas de la salud y de la enfermedad donde varios nos manejamos, mucha gente se maneja ahí, cada vez más, y que no tienen estas visiones carentes desde acá, se ven carentes de lógica biológica. Nosotros estamos plenamente convencidos por lo que hemos experimentado y visto que la biología tiene una lógica, no hace cosas al azar ni está basada en el miedo, sino que está basada en otras cosas, en la supervivencia, en la cooperación, en la interacción, etc. Entonces, no es muy empático tampoco, ya que estamos hablando de, como decía, de empatía, pretender que una sola visión de la salud y la enfermedad es la que debiera ser válida para todo el mundo. Exacto. Yo me quedo finalmente, lo último que tengo que decir, con eso termino, es que yo me quedo con esto a modo de
En resumen, que la empatía nunca nace desde el miedo, sino desde la comprensión, que aparece al sentir lo que el otro siente, al entender sus motivaciones. Porque cuando confundimos la empatía con el miedo, entramos a manipular, poniendo nombres lindos a cosas que no son nada útiles ni provechosas, como es la manipulación pura y dura, que es lo que se ha visto muchas veces en idas y venidas en estos últimos acontecimientos. Muy bien, Mauricio. También entendamos que la compasión, que es bueno, digamos, el poner en funcionamiento la verdadera empatía, tiene enemigos también, ¿tá? Esto es muy sabido. O sea, la compasión tiene enemigos como la indignación moral, es un enemigo de la compasión. El miedo, que ya lo nombramos, es otro gran enemigo de la compasión. La compasión jamás va a nacer del miedo. ¿Ah? El miedo justamente lleva a la parálisis, y la compasión es transformadora justamente, no paraliza, bueno, ahora no se están paralizando solo personas, movimientos, sino trabajo, estados, países enteros, o sea, ¿qué tiene que ver eso con la compasión? La parálisis, eso tiene que ver con el miedo, y la compasión y el miedo no tienen nada que ver una cosa con la otra. La indignación moral tampoco justamente tiene que ver, porque es más del paradigma de la división y de la polarización, de las polaridades, de los bandos, de los conflictos, sostener los conflictos en polaridades, ¿no? Posicionarme como una guerra. Es el paradigma de la guerra, que a tantos humanos nos rechina la guerra, pero solo parece que la de las balas. Bueno, la guerra, la matriz de la guerra, de la guerra de bombas, balas, está en la psiquis, en la mente humana. Y nace desde que nos paramos en la fragmentación, en una polaridad, en un polo. Entonces nos vamos posicionando en víctimas o victimarios, o vamos alternando salvadores, ya sean personas, países, pueblos, familias, algo intrafamiliar, virus, bacterias. Es lo que te iba a decir. Exacto, no importa qué, vamos a transformar todo en más de lo mismo. Entonces ahora sí estamos llegando a un momento de la historia humana muy álgido, porque estamos yendo a la raíz, es lo que hay que comprender, por favor, estamos yendo a la raíz, que es la guerra psíquica, real. Entonces estamos llamados a comprender justamente dónde proyectamos estos agentes de guerra, dónde los estamos proyectando, porque es una proyección psíquica, donde algunos están sacando tajada, ya sea financiera, económica, de control, de dominación de mentes, pueblos, etcétera, para su propio beneficio y sus propios programas que tendrán, ¿no? Pero la cuestión es: ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos cada uno de nosotros con esto? ¿Vamos a fondo o nos compramos los mismos cuentos disfrazados de siempre? Que se le cambia el collar al perro y el perro sigue siendo el mismo. Exacto. Entonces la indignación moral es otro gran enemigo, ¿tá? Indignarme porque lo otro no usa mascarilla, ¿tá? Y la lástima también. La lástima es otro gran enemigo de la compasión. La compasión siempre transforma. Siempre la compasión que nace de la corteza motora no se queda justamente en el dolor. Yo empatizo a través del dolor, con el dolor del otro, pero no para justamente compadecerme, es decir, que verlo como un ser inferior, ¿no? Ni para culparlo, sino que empatizo justamente para colaborar en su proceso. Jamás me voy a paralizar y jamás voy a desconocer la libertad de donde nace el amor, que es la compasión. Bueno, ahí ya me excedí. Está bastante dicho, se puede profundizar bastante, pero para un video rápido, relativamente rápido, creo que se ha dicho bastantes cosas, ¿no? Para masticar. Así que con esto yo ya estoy. Así es que eso, yo también quisiera comentar más cosas, pero creo que así ya se entiende punto y queda claro por dónde va el asunto de lo que estamos comentando, con material para masticar tal vez. Así que eso, les damos muchas gracias por ver, por escuchar, y que esto saque lo mejor de nosotros, ¿no? Exacto. Creo que esto se resume en esto: sacar lo mejor de cada uno y apostar a lo mejor, transformarnos.
Que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Gracias. Chau, chau. Chau, chau.